Hay un crítico cultural en una revista que se llama Crisis Magazine, que me gusta bastante porque no es un especialista, digamos, de revisión de libros o de obras de teatro o de películas, no es un comentarista de cine, pero es un comentarista cultural, como le llamaba, y comenta estas tendencias culturales y en consecuencia es un tipo que sabe mucho de literatura, que sabe mucho de cine, que sabe mucho de teatro y de lo que significa poner en escena cosas, ¿no? Y recientemente comentaba, o más bien utilizaba el comentario de una película que estaba en el cine en ese momento en Estados Unidos. No fue una película que recaudó mucho, pero fue una película que recibió muchos comentarios positivos de parte de los cultos, ¿no? De las personas que se, que se supone son más iluminadas, entre comillas, y que escriben artículos elogiosos en los grandes periódicos liberales, etcétera, ¿no? Esta película básicamente narra un par de tragedias que le sucede a dos personas, a un hombre por un lado y a una mujer por otro lado, que son que fueron amigos en la infancia y en la escuela, y cómo resuelven estas tragedias y superan estas tragedias. Y en un momento la película, digamos, toma un giro feliz, ¿no? Muy hollywoodense, muy a lo Hollywood, porque estas dos personas que no estaban casadas de forma feliz, o sea, estaban casadas, pero que vivían una vida bastante frustrada y que se estaban recuperando de haber superado cada uno de ellos sus tragedias por los costados, ¿no? Se vuelven a encontrar y es la maravilla, entre comillas, del idilio de estos que se habían reencontrado después de haber sido amigos de niños, ¿no? Y de haber tenido pues ese enamoramiento adolescente, pues inocente, ¿no? Y cómo después ya mayores se juntan, ¿no? Y crítico señala con mucha razón cómo la película muestra este reencuentro en la vida ya mayores como una gran apoteosis, como una gran expresión de el sentimiento, del sentimentalismo, de cómo así todo eso está muy bien, qué bello. Y él simplemente comenta lo siguiente, ¿no? En la historia de esta película queda claro que ellos dos están casados, por otro lado, y que se divorcian, que dejan a sus respectivas parejas, a sus respectivos esposos, cónyuges, para juntarse. Pero resulta que estos otros cónyuges que están ahí para juntarse, de cada uno de ellos, o sea, perdón, los que están abandonando, no aparecen en la película. Entonces, se ven simplemente como un daño colateral, ¿no? Hay un esposo por ahí que se quedó suelto y hay una esposa por ahí que se quedó suelta, y en un momento la mujer, en esta nueva relación afectiva de reencuentro adolescente post tragedia, menciona que tiene hijos, pero que estos hijos ya son adolescentes, como si, digamos, la adolescencia ya fuera una excusa para abandonarlos, ¿no? Entonces, este crítico hace la siguiente reflexión que me parece muy valiosa. Dice, en esta presentación del sentimiento y de lo que debemos ver como el gran éxito, digamos así, de una relación, ¿no? Del gran redescubrimiento de una relación, nosotros de verdad estamos viendo algo que
¿Es bueno como lo está presentando la película, como un final feliz? Porque acá hay un daño colateral que es más grande que lo que la película presenta. Son estos cónyuges que han sido abandonados y los hijos, por lo menos explícitos del caso de la mujer, que ven a su mamá dejar a su esposo, a su papá, para irse con otra persona, y 16 años, 15 años, o sea, los hijos son adolescentes, no dan las edades exactas porque tampoco aparecen en la película. ¿Acaso son inmunes al divorcio? Porque ya no son chiquitos, porque ya no son bebés. ¿Acaso son inmunes? ¿Acaso la adolescencia es una edad en la que en la que un divorcio no tiene impacto? Entonces, este crítico hace una reflexión muy interesante, ¿no? Que el matrimonio básicamente es un compromiso donde uno y otro se prometen que van a amarse por el resto de sus vidas, y sin embargo la película está mostrando que el triunfo del sentimiento es mucho más importante que la fidelidad o la lealtad, que la fidelidad matrimonial, y que esta fidelidad puede significar seguir adelante con una relación en la que se está pasando por un momento donde los sentimientos no están a favor de esa relación. Pero en los compromisos matrimoniales, que muchos los hacen solamente de manera formal porque se casan en el sacramento del matrimonio por la pompa y circunstancia, porque simplemente les gusta el evento, porque eso es más elegante y más mujeres quieren ese tipo de matrimonio que los que quieren los hombres, ¿no? Si los hombres que no son católicos pudieran convivir, ¿no? Preferirían convivir, y ese es uno de los grandes problemas tristes del incremento de la convivencia, y de por qué hay tantas personas que, siendo católicas, siguen conviviendo y se niegan a sí mismos el beneficio de los sacramentos. No pueden comulgar, no han recibido el sacramento del matrimonio, se niegan a sí mismos la gracia del sacramento, que es importantísimo para la vida cristiana, ¿no? Entonces, en esos juramentos dicen: yo te voy a amar en la alegría y en la dificultad, en lo bueno y en lo arduo, en la pobreza y en la riqueza, en la salud y la enfermedad. Lo bueno y lo arduo, ¿no? En la salud y la enfermedad significa: no te voy a dejar cuando el sentimiento me traicione, cuando ya no sienta que puedo estar contigo. No lo voy a dejar, ¿no? Entonces, la situación real es que este discurso constante que nosotros vemos en todos lados, en las telenovelas, en las canciones, en la música, en las redes sociales, actúa según tus sentimientos, actúa según tu corazón, está realmente socavando la importancia de la fidelidad, de la lealtad, que son prioritarias. Este amigo comenta, y le pongo textualmente cuando termina de describir esta película, ¿no? Y la describe sin furia, o sea, la describe objetivamente como suceden los eventos, etcétera, ¿no? Y dice: si es que después de haber estado en alguna forma de relación, sea matrimonio, sea haber convivido, no sientes que sigues enamorado, ¿no? Entre comillas, que sientes el afecto,
Hoy en día esa es justificación suficiente para para el para un ticket solo de ida y sin vuelta fuera de la relación. ¿Y qué importa lo que la otra persona piensa? ¿Qué importa lo que esa otra persona, él o ella, han invertido en esa relación? ¿Cuántas mujeres, dice este autor, se han comprometido en el matrimonio y después se han encontrado que han sido tiradas al costado por una esposa trofeo que es menos aburrida y es más interesante, entre comillas, ¿no? Hay un novelista norteamericano, Tom Wolfe, que escribe una novela que se llama A Man in Full, o sea, un hombre pleno, y que tiene una terrible y cruda reflexión de esta situación, ¿no? El personaje principal de A Man in Full de esta novela es Charlie, que abandona a su mujer y se casa con porque tiene dinero, porque es exitoso, se casa con una mujer que ahora lo comprende, ¿no? Lo comprende, entre comillas. Y qué casualidad que esta mujer que lo comprende, entre comillas, es una jovencita que es de la edad de su hija y que es muy bonita y que es muy atractiva. Pero a Charlie le sigue torturando la decisión. Él no se termina de vender, esto está bien, ¿no? Y Tom Wolfe describe cómo una tarde su personaje se sienta sentado en la cama al final de la noche, después de que ha tenido una discusión muy fuerte con una chiquilla, ¿no? Que es su esposa, ¿no? Y entonces se pone a pensar lo siguiente, y acá trato de traducir lo mejor posible de lo que Tom Wolfe escribe, lo que pasa en la cabeza de este Charlie imaginario, ¿no? Dice, ¿quién era esta mujer? ¿Cómo demonios terminó aquí? Y la pregunta lo seguía perturbando, escribe Wolf. Y de pronto se dio cuenta que él había estado formando en su cabeza, en su mente, por lo menos que de los últimos 30 meses, y solo ha estado casado con ella, con esta jovencita, 26 meses. Y durante ese tiempo nunca le había saltado a su cabeza la pregunta de esta forma: ¿quién es esta mujer? ¿Qué está haciendo acá? Y lo más terrible, cuando finalmente decidió que podía responderse, supo exactamente cuáles eran las respuestas: sexo y vanidad. Era tan simple como eso. Y tal vez más vanidad incluso que el sexo. Su esposa, Marta, se había vuelto vieja, y eso es todo. Y mientras estaba todavía recostado en la cama, estirado, tuvo una visión de los hombros y el cuello de su ex esposa Marta. Solamente los hombros y el cuello flotaban de su cabeza. Y tuvo un recuerdo de un gran encuentro de negocios donde ella, su antigua esposa, había estado utilizando un vestido que a él le gustaba, y que cuando él la vio de espaldas con ese vestido en un cierto ángulo,
Y había pensado, wow, ahora mi esposa tiene los hombros y el cuello de un linebacker de los Dallas Cowboys, ¿no? Y esa fue la imagen que se creó en su cabeza, ¿no? De un linebacker de los Dallas Cowboys. Les explico esto. El linebacker es en fútbol americano los gordos más grandes que están al frente de la línea de choque, ¿no? Esos son los gordos que se chocan unos contra otros para que después el quarterback y los receptores o el running back puedan hacer sus jugadas, ¿no? Entonces, básicamente, cuando estaba diciendo esto para el público norteamericano, o sea, mi esposa estaba gorda, tenía un cuello gordo y unos hombros gordos. Definitivamente no de un linebacker, ¿no? Un linebacker puede llegar a pesar 200 kilos. Estamos hablando de una persona descomunal. Pero había tenido, después de tantos años de fidelidad y de hijos, esta visión de desprecio de su mujer. Entonces, básicamente él primero le miente a Marta y después se termina divorciando de ella, ¿no? Y sigue escribiendo Wolf, pero ya en este momento él se dio cuenta que deben haber miles de hombres como él, hombres de negocio muy ricos que en los últimos 10 o 15 años se han divorciado de sus viejas esposas de 2 o 3 décadas y que ahora están con nuevas esposas, con jóvenes que son, con mujeres que son una generación más jóvenes que ellos. ¿Y qué es lo que los expertos dicen hoy en día en el mundo sobre esta tendencia y estos aprovechadores? Nada. No dicen nada. O sea, el mundo, la cultura no dice nada. ¿Qué pasa si un hombre va a través de todo esto? La separación, el divorcio, la agonía, la lucha, los gastos infernales, esa culpa, ¿no? Él usa 3 veces that guilt, esa culpa, y un día o una noche se despierta y se pregunta: ¿quién demonios es esta mujer que está en la cama junto a mí? ¿Por qué está aquí? ¿De dónde vino? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué no se va? Eso nadie te lo explica. Así termina el pensamiento de Charlie. Pero finalmente no cambia nada. Y justamente esto es lo que busca reflexionar este crítico, ¿no? de lo que se concluye de todos estos eventos y cómo nadie explica y nadie advierte suficientemente, salvo la iglesia, este matrimonio es para siempre. Y va a llegar momentos en que la carne no sea lo más atractivo, donde el sentimiento no sea necesariamente el que había al comienzo, pero es atravesar en fidelidad esos desiertos, no solamente por la otra persona, sino con la otra persona, con la esposa, con el esposo, lo que lleva a esas parejas de personas muy mayores que todo el mundo envidia. Esos viejitos que todavía se besan, esos viejitos que todavía se aguantan, que son
distintos el uno del otro, ¿no? Yo recuerdo un video muy cómico donde se ve a un hombre muy mayor que se pone a jugar con uno de esos ventiladores de hojas, ¿no? En Estados Unidos, donde los otoños son pues muy fuertes y caen muchas hojas, hay unos aparatos que se llaman sopladores, blowers, ¿no? Que botan aire muy fuerte por un tubo para soplar las hojas e irlas acumulando porque son demasiadas en un jardín. Y varios hombres que se encargan de cuidar el jardín, ¿no? Tienen este soplador, ¿no? Pero muchas veces los papás o los abuelos utilizan el soplador para soplarle la cara a los hijos, a los nietos, y es muy gracioso porque el viento que se sopla es muy fuerte, entonces a los chiquillos pues se les desfigura la cara, se les hincha la boca con el aire, nada peligroso, pero es la típica cosa que haría un hombre, un abuelo, y que no haría una mamá, ¿no? O una abuela. Entonces, en este video se ve que el abuelo lo hace en sí mismo, o sea, se sopla en la cara y se le deforma la cara y están los nietecitos ahí matándose de la risa, hasta que en un momento se aparece la esposa, la abuela, se nota que es la esposa, por la ventana trasera y se queda mirando mientras el abuelo está haciendo pues esta payasada, y de repente el abuelo mira a la esposa y le toma medio segundo darse cuenta que la esposa está pensando qué está haciendo este idiota, ¿no? Y el abuelo tranquilito nomás baja el ventilador, el soplador, y por la cámara se ve que la abuela pues mueve la cabeza así en negación, como diciendo, ay, este hombre, ¿no? Pero en los dos se ve una sintonía, un humor, un hábito de que todas las cosas que me puedan molestar están por debajo de mi amor por esta persona. Y el amor no es el sentimiento, es el pegamento que nos ha unido, el haber atravesado las dificultades juntos, viviendo la lealtad. Entonces, el amor es un don extraordinario. El amor romántico es bellísimo. Y todos aquellos que lo han mantenido a lo largo de toda su vida o que todavía lo tienen que agradecerlo. El matrimonio es una gran bendición, pero no siempre fácil, porque los seres humanos somos pecadores y somos imperfectos. E incluso un matrimonio muy feliz no es ajeno a que el esposo y la esposa se desesperen mutuamente, ¿no? Pero muchas veces hay que entender que el amor no se reduce al amor romántico. El romance apoya el amor marital, pero el amor es un compromiso con la otra persona. Y por eso este crítico dice, por esa razón, por la naturaleza real del amor, cuando alguno de nuestros amigos cuando alguno de nuestros hijos, perdón, o alguno de sus amigos haga algún comentario sobre una típica película romántica de Hollywood, diciendo, ay, era tan romántico, como un grupo de jovencitas católicas bien criadas dijeron de Pretty Woman, ¿no? Que es más, o sea, descerebrada la película que lo que puede ser. Nosotros, con mucho afecto y con mucha suavidad y con sentido del humor, ayudemos a contradecir esa idea del romance, porque de esa manera vamos a permitirles que vean el genuino amor como un esfuerzo que se hace día sí y día también para amar a tu cónyuge, tal como es, con todas sus virtudes y sus faltas, con dulzura, con espíritu de perdón
y con sentido del humor. No puedo sino decir, estoy totalmente de acuerdo y que tengas un buen día.